Levanto la persiana del boliche. Pasen, siéntense, esto es solo una vuelta más. Vamos hasta las 10 de la noche y están con nosotros Adriana Amado. Si yo les pudiera contar las botas que tiene. Adriana Amado, ¿vos te jugás a poner una pata sobre el escritorio? Jugate, dale. Wow, Yoga. Ahí está. Mucho yoga hay ahí. Pero escúchenme. Adriana Amado acaba de arruinar su carrera académica seria con una bota plateada. Muy bien, está Pablo de León. ¿Cómo estás? Va bien, pero no hay que... Pablo de León no tiene una bota plateada, pero tiene un premio del mismo color de plata porque de oro. Anticipó Pablo de León lo que iba a ocurrir en Juntos por el Cambio, que se iba a bajar Patricia Bullrich, que iba a ir a manejar a nivel nacional el armado de Juntos por el Cambio, que es muy importante, y que Vidal iba a encabezar. Lo tuiteó Pablo de León, mucha gente se enojó confundiendo la noticia con el cartero, y Pablo de León otra vez más tuvo razón, porque cuando él da una información, simplemente es. Está Osvaldo Bazán, yo sigo mimando a la tripulación. No voy a levantar el pie porque no puedo. No va a levantar el pie. Lean las columnas del diario El Sol de Osvaldo. Y está Lucía Salinas. Buenas noches. Bueno, gracias por estar a todos. Vamos a plantear lo siguiente. Se firmó finalmente el DNU. Hablemos de este DNU que habilita la compra de Pfizer. Vamos, que se habilite. ¿Cuánto tiempo debería ocurrir para que lleguen esas vacunas? Digamos, si todo va bien, ¿qué puede ocurrir? Y si todo se traba, ¿qué es lo que puede ocurrir? Bueno, no hay ninguna precisión respecto de la llegada de las Pfizer, Moderna y Johnson. No hay ninguna. Se están esperando a ver si algunas de las que se accionan por el mecanismo COVAX pueden venir o de las donaciones que hace Biden, pero concretamente no hay nada. Aquí aparece un elemento importante que es el tema de cómo vacunar a los menores de 18 años, donde aparece un grupo de los que tienen comorbilidades. Ayer la asesora presidencial Cecilia Nicolini, clave en esto, dijo, ojo que las Sinopharm también se están usando en pediatría, con lo cual el elemento de que no es solo Pfizer para el gobierno, sino que también podrían ser las Sinopharm para aplicar en pediatría. Pero concretamente, datos sobre el cierre de esta negociación con la Pfizer, que es lo simbólico, no hay hasta este momento. Bueno, yo quiero decir esto y paso la pelota. Esto viene para largo. Las cepas no tienen la gentileza de no mutar y decir, che, listo, perdimos el combate contra los laboratorios, nos rendimos y salen con las manos en alto. Van a mutar y va a haber que tener todas las vacunas posibles porque vos no sabes la que es efectiva hoy, deja de serlo mañana, y esto es a largo plazo. Por eso es importante Pfizer, no porque seamos visitadores médicos. Es la realidad de lo que nos va mostrando la pandemia, dale. Y te agrego más, de hecho ya AstraZeneca publicó por intermedio de la Universidad de Oxford un estudio de compatibilidad entre AstraZeneca y Pfizer, con lo cual las vacunas, las mejores son las que avanzan en el estudio. Nosotros recién empezamos ahora a ver si hay compatibilidad. Y te agrego un detalle. Viste que nos preguntamos, ¿por qué hace por decreto el gobierno? Bueno, en todos los decretos, en el 241, ese famoso de las clases no presenciales, y en este hace una loa a sí mismo. Digo, se dedica unos párrafos a decir, la vacunación aumenta a ritmo acelerado y pone la cantidad de dosis recibidas. No necesariamente con esa precisión las inoculadas. Pero, digo, es extraño, yo no recuerdo tantos decretos que tienen esos párrafos autocelebratorios, de autocelebración. Donde se mezcla el registro de un DNU de la propaganda, con una publicidad. Sí, exactamente. Sí, además, estoy re sorprendido, ¿vos. ¿Viste? Es una cosa Estoy sorprendidísimo. inesperada. Osvaldo, ¿estás sorprendido? Hace autobombo con cosas que le salieron mal, qué raro. Bien, Lucía, ¿cuál es el caminito que se llegó o que se recorrió hasta este DNU? Bueno, lo cierto es que se cumplió un año desde que Pfizer le hizo el primer ofrecimiento al gobierno nacional. Fue el primer laboratorio que se sentó con el gobierno nacional el año pasado a ofrecerle nada más ni nada menos que 13 millones de vacunas contra el COVID que iban a llegar en diciembre. Esa era la primera oferta. Pfizer le había dicho a la Argentina que tenía prioridad. A partir de allí hubieron 26 reuniones fallidas. ¿Por qué decimos fallidas? Porque no se llegó a nada, porque la ley de vacunas que regía en nuestro país y que el Congreso le otorgó al gobierno para salir al mundo a buscar vacunas, lo que hacía era impedir que Pfizer llegue a firmar un acuerdo para entregar dosis a nuestro país.
26 reuniones fallidas, te lo decíamos recién, 2 causas judiciales, porque como no podía ser de otra manera, esto terminó en la justicia, una demanda en la justicia civil, ya la habíamos comentado acá, entre Patricia Bullrich y el presidente Alberto Fernández, porque Patricia Bullrich fue la primera en poner una suerte de manto de sospecha sobre por qué no se negoció con Pfizer, y otra denuncia en la justicia federal que radicó el mismo Ministerio de Salud, que le dijo a la justicia, por favor investiguen esto para ver si efectivamente hubo hechos de corrupción o no. En el medio, un reclamo de 100.000 niños, padres que pidieron al gobierno que traigan al menos 100.000 dosis para niños con comorbilidades. Lo habíamos hablado también acá, niños que son asmáticos, niños que son diabéticos, niños que sufren obesidad, niños que tienen cardiopatía. Perdóname, y personas con discapacidad, digamos, Exactamente. franjas hipervulnerables, Sí. pero ahí no había derechos humanos, no había nada. Estaban, como le gusta al kirchnerismo decir, invisibilizados absolutamente. Estaban diciendo los padres, nuestros hijos no pueden salir por el temor a los contagios, tienen restringida su vida absolutamente. Esto, digamos, aumenta las características. Bueno, nada de eso fue escuchado, se tardó de más en darle pelota a este tema. Y cuando llegó este planteo la semana pasada al Congreso, el oficialismo bloqueó la posibilidad de modificar esa ley, que era sacar la palabra negligencia para avanzar en la negociación con Pfizer. ¿Qué se dijo en el Congreso? Y es que esos niños eran los omitidos por el gobierno en el plan de vacunación, porque hasta el momento, si bien hay otros estudios realizándose, la única vacuna testeada y aprobada para niños de 3 a 17 años es la Pfizer. Y finalmente, aquello que el Congreso no quiso modificar, horas después el presidente Alberto Fernández trabajó en un decreto que se publicó el sábado que sacó esa palabra. Bien, Osvaldo. Sí, parece que en principio Cecilia Moró, Cecilia Nicolini y la señora Bisotti, Carla Bisotti, tendrán que hacerse responsables en algún momento de lo que se tardó para estas vacunas, porque hay algo que es muy claro y que no podemos naturalizar. Si hubieran estado esas vacunas, miles de argentinos no morían. A ver, ¿no es casi asesino, o no es mejor, no es asesino no haberlo hecho antes? Digo, y hay responsables. Cuando nosotros acá no tenemos la segunda dosis de Sputnik, y bueno, no está la segunda, vamos a ver cómo probamos. Digo, Cecilia Nicolini y Carla Bisotti fueron en octubre, en misión tan secreta que todos nos enteramos, a Moscú, a ver si estaba todo bien como para comprar las vacunas. Bueno, dijeron que sí, ahí estuvo la plata del Estado. ¿Qué pasa? Que ahora vamos a tranquilamente a decir, ok, bueno, está bien, ¿saben qué? Cuando se nos ocurrió firmar con Pfizer, porque antes nos pedían los glaciares, antes me hacían cosas que me daban vergüenza, yo no puedo creer, decían... Violencia, decían que había violencia, pedido violento. Y de golpe pudieron. Bueno, en el medio, por su responsabilidad, no por otra cosa, por su responsabilidad, se murieron miles de argentinos. ¿Quién va a dar la cara por esto? Mario Negri está escuchándonos. Vamos a charlar con él. Hola Mario, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo les va? Un gusto estar con ustedes. Bien, ¿cuál es tu mirada sobre el DNU de negociación con Pfizer? El DNU puso a la luz la necedad, la terquedad con la que actuó el gobierno durante todos estos meses en esta discusión y fundamentalmente la indolencia con que lo hizo, sin importarle absolutamente nada. Fíjense ustedes que en marzo nosotros ya propusimos modificar la ley y eran cataratas de respuesta que simbolizaban capricho, ideología, relato, discurso. Nos decían que éramos visitadores de Pfizer nosotros, que llevábamos la vacuna. El presidente hizo una declaración que era prácticamente He-Man peleando contra el imperialismo que lo quería someter y sacarle todos los bienes de la Argentina. El DNU lo decoraron un poco, obviamente. Yo creo que lo último que iluminó la torpeza, la inmoralidad, fue el reclamo de los padres por los 100.000 chicos. No era que ese día a lo mejor iban a aprobar una ley, pero lo puso en evidencia, lo puso con toda claridad. Y finalmente también quedó demostrado que el populismo tiene una característica muy particular, que es el antiparlamentarismo, la idea de que una institución se meta al medio entre la gente y el que gobierna. Entonces fue tan claro
que la propia secretaria legal y técnica dijo, bueno, esto no va a ir por el Congreso, ¿no? No, esto lo vamos a hacer nosotros. Vilma Ibarra dijo una frase que, escuchada, bueno, es para prestar atención. Dijo, cuando hay una pandemia, el Congreso es limitado para no está tomar previsto. decisiones. No está previsto. No está previsto, ¿no? No Yo está espero previsto. fervientemente que se Que haya interpretado mal esa frase, porque de Vilma Ibarra uno esperaría otra cosa y no que limite las funciones del Congreso, ¿no? No, además yo tengo respeto. Yo creo que debe haber, pero espero que verdad, haya sido mal tomada esa frase, sí. No, mal tomada no, mal dicha. Mal dicha, no mal claro. tomada. Y además de eso, bueno, no me quiero entretener. El jueves va a ir el jefe de gabinete. Esperemos que vaya con humildad. Él también dijo que iban aprendiendo sobre la marcha un poco, ¿no? Pero vamos a lo que ustedes estaban conversando, que es lo que vale. La gente que los mira, las ansiedades reprimidas, la cantidad de muertos que se podrían haber evitado. Esto inexorablemente iba a ocurrir, porque se dieron dos factores concomitantes. Uno, hicieron contrato con pocos amigos, y lo que no tenían previsto era que iban a tener problemas en el camino. Recuérdense ustedes que AstraZeneca en el primer semestre iba a entregar 22 millones de vacunas. Dicho sea de paso, hay un fiscal investigando y ha citado a la ministra para ver cuáles son las condiciones que se pagó solo el 50% de eso y han llegado 6 millones de vacunas. El otro era la vacuna rusa, la Sputnik, que no tengo nada contra la vacuna, todo lo contrario. Pero se sospechaba que la segunda dosis iba a ser más problemática elaborarla. Bueno, se confirmó. En este momento ya se le vencieron los 3 meses a 600.000 argentinos. Y eran 6 millones los que esperaban, ¿no? Es decir, que se le iban cerrando los caminos de los pocos socios con lo que había abierto. Apareció el gobierno de Estados Unidos. Como bien se dijo ahí, esta primera vacuna fue la primera que se aprobó con 6.000 argentinos que pusieron el brazo y que le iban a dar 750.000 vacunas rápidamente. Pero además hay 2 más americanas. Y apareció el presidente Biden y dijo, vamos a ir al fondo COVAX y además vamos a hacer donaciones nosotros para Latinoamérica. Pero para eso los gobiernos tienen que tener el marco regulatorio aprobado en ese sentido. Ya venían en una pelea de perro y a escondida, porque siempre que te ponen la confidencialidad de por medio, vos te asustás. Mario, déjame Pero saber lo una único- cosa. Sí. Cuando en el Congreso estaba Juntos por el Cambio tratando de producir que se modifique la ley de vacunas, ¿no? Y después a la noche nos enteramos que iba a haber un DNU para modificar. ¿Ahí los diputados del Frente de Todos ya sabían que había un DNU o ellos también estaban jugando a ciegas? Digo, Bueno, ¿estaban yo- haciendo que no sabían para vos o ya sabían y se estaba especulando No. con que después, como en el truco, ponía el ancho de espadas el DNU? Sí, algunos deberían haber sabido porque está el WhatsApp, ¿no? De consulta. Pero de cualquier forma, eso, no estamos frente a una equivocación de la economía. No estamos frente a una equivocación de la inflación. Estamos frente a una equivocación que en términos de costo se trata de vivir o morir. Entonces, no sabemos cuánto, pero seguramente muchas se podrían haber evitado si no elegían este camino de necedad, de terquedad. Yo creo que le rodearon la manzana, como dije el otro día, y estaban con la soga al cuello. Ahora sí, como bien dijo Nicolini, efectivamente, para los 100.000 chicos que tienen esas enfermedades, pero además para acceder a las donaciones, que ya recibió 2 millones Brasil, que recibieron casi todos los países de Latinoamérica, más Canadá, y además para ampliar el espectro de compra, porque ahora tienen que rápidamente buscar, mientras se va aprobando, con qué vacunas van a ir compensando las 6 millones de la segunda dosis de Pfizer y que sean compatibles y en buena hora que sea rápido. Entonces, lo que el gobierno tiene que hacer no es enojarse. ¿Saben cuánto hubiéramos demorado en aprobar la ley? 5 minutos. Pero para sacar la palabra y cambiar la famosa palabra de negligencia por delito culposo, estuvieron 22 reuniones. Esa era la discusión, para crear un fondo de reparación.
Y yo pregunto, si hay un problema con alguna de las vacunas y un ciudadano argentino, de todas las que se han puesto, reclama quién va al Estado, obviamente. ¿Quién se hubiese negado? Tampoco. Pero para ponerle épica también antiimperialista después, porque no les gusta que los corran por izquierda, eso sí, le avisamos que hay determinados bienes que no se pueden tocar. Ya se sabe, como con el fondo, en todos lados. Entonces, lo que hicieron fue a la torpeza cargada de necedad, de ideología y de un nivel de estrés político, de tensión social y de incertidumbre, decorarlo al DNU. Y Bien. por supuesto, como es una costumbre, vos sabés que es muy sencillo, pasar por encima del Parlamento. A ver, rápidamente. Piensan que eso espérame. le va a dar un premio. Espérame, Mario, ahí está clara tu posición. Pablo de León. ¿Qué tal? Recién lo decía, el jueves va a ir Santiago Cafiero a dar su informe demorado a la Cámara de Diputados. ¿Esperan tener algún tipo de respuesta sobre todas estas dudas o solo vamos a ver un show más a tono con la campaña electoral de la oposición y el gobierno peleándose por esta y tantas otras cosas? Primero le quiero decir para que tenga la tranquilidad que nosotros no vamos a hacer y procuramos no hacer show. Además lo hacemos mal, quedamos ridículos. El que no tiene que hacer show es el gobierno. Santiago Cafiero hace un año que no va al Congreso. Si tendría que responder por todo lo que durante un año no fue, tiene que estar una semana por lo menos. Yo espero que vaya con humildad, que pida disculpas, no se le cae las medias a nadie, como se dice en los pueblos, que no vaya a querer decirnos que nosotros somos los agentes que infectamos, que contagiamos. Entonces, tenemos un montón de interrogantes y de preguntas, pero he leído que dice que va a ser un discurso de alto contenido político. Me gustaría que en todo caso tenga presente en la memoria a su abuelo, para que vea que el fruto puede caer cerca del árbol y tener conciencia del momento que se vive y las responsabilidades. Ha dicho hace unos días barbaridades nos ha dicho a nosotros. Se mirará en el espejo, pero yo lo que quiero es esperarlo. No queremos pelear, lo que queremos es respuesta, porque la que tiene incertidumbre es la gente. Yo veo acá cuando se van a vacunar, la gente va feliz, porque además el miedo fue creciendo y salen contentos y se sacan fotos y el gobierno cree que eso es un capital político de ellos. Lo que no saben, que la gente se saca fotos y está contenta porque vio que al lado de ella le picó la piedra y se murió un pariente, o se murió un abuelo, o se podría haber salvado a alguien de Bien. días trágicos como lo que ha pasado familias enteras. Entonces, fuera. La presidenta dijo, política de Estado en materia de pandemia. ¿Qué hacía el presidente? Estaba de chaleco fosforescente amarillo bajando los cajones de vacuna. Esperá, Esa a ver, Argentina es poco seria. a ver, Osvaldo Bazán. Sí, Negri, buenas noches. En estos momentos los ciudadanos argentinos tienen dos problemas, digamos, con el Estado que son muy graves. Uno, que no pueden entrar al país, y otra, esto de que nos hemos enterado que con mucho tiempo después autorizan una vacuna que podría haber salvado vidas. Digo, se murieron argentinos que podrían haber sido salvados por una, como usted dijo, capricho del gobierno, y además no pueden muchos entrar al país. La oposición, ¿de qué manera puede defender a esos ciudadanos? La oposición lo que tiene que hacer es levantar la voz, presentar proyectos, multiplicarla con la sociedad. ¿Lo están haciendo? Cuando a nosotros nos... Sí, cómo no, en pedidos de informe, se han hecho un chat con la gente que está afuera. Ustedes recuerden cuando comenzó la pandemia, estaban los varados. Los varados se habían ido sin saber que venía la pandemia. Es más, el que estaba afuera lo escuchó a Ginés, que dijo que era una gripecita, no sé, no, eso dijo otro. Ginés dijo que eso no iba a llegar nunca. Que no iba a llegar nunca, estábamos lejos. Bueno, pero después se armó un problema, era lógico, había mucha gente afuera. Pero ahora estos que se fueron, compraron pasaje. ¿De quién? De aerolínea. ¿Quién los promocionaba la venta? Aerolínea. ¿Quién te metía las cuotas? Aerolínea. Entonces, querido, ¿quién estableció la cifra de 600 y no 2.000? ¿Eso es un problema de cantidad o de controles? Por supuesto, lo más riguroso, cuando bajen, controlalo, que vengan. Ahora, mientras tanto, ¿saben qué hacen? El que tiene plata
se toma un avión en Miami y se va a Uruguay. Sí, Y ahí pueden entrar, o a Paraguay. Eso es así, digo, por eso pregunto, Entonces, ¿qué cosa concreta puede hacer hoy la oposición para nosotros alivianar el problema de ya miles lo de argentinos? hicimos pedido de informe, lo que no podemos es pagarle los pasajes. Claro. Bien. Lo que sí es que el gobierno escuche, si puede hacer lo mismo. Ya demasiada mala praxis tuvimos el año pasado. Espera, ¿Para Mario, qué espera, buscan otra déjame, cosa? escucha esto, a ver. Pablo de León, ¿hay alguna noticia sobre si se puede flexibilizar este número de 600 máximo pasajeros arribando a Argentina? En un momento había alguna versión de que podían meter 2 aviones, 3 aviones, sobre todo desde Estados Unidos y concretamente de Miami. ¿Escuchaste algo de eso? Mirá, yo te voy a decir, lo que dice Florencia Cariñano, la directora de Migraciones, es que hasta el 9 de julio, que es cuando rige esta medida, no va a haber ningún cambio. En los hechos se están habilitando más vuelos desde Miami, porque quieren... ¿A partir de cuándo se están A partir de hace habilitando? unos días se le empezaron a liberar por lo menos 3 vuelos por día de Miami. ¿Qué quieren hacer? Quieren flexibilizar el foco fundamental que está en Miami. Hay otro foco, por ejemplo, Nueva York también. Seguro. Digo, lo vimos Sí, sí, Stoll sí. acá, lo tuvimos el otro día Stoll acá en Madrid, el programa. Barcelona. Madrid, pero Barcelona. digo, empezaron por Miami y algunos vuelos están entrando sin que sepamos que se ha modificado esta cuota de 600. Bien. Mario Negri, muchas gracias por charlar con nosotros hoy. No, un gusto haber hablado con ustedes y espero que el gobierno tenga una idea que nos traiga tranquilidad y no que nos aumente la tensión y la incertidumbre. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hablamos con Mario Negri del tema pandemia, vuelos, restricciones. Venimos hablando antes de vacunas. Este año se vota en la República Argentina y hoy otro factor que es determinante para que vos elijas a quién vas a votar, que es la economía. Resumida, si me permitís, en una gran pregunta y es, ¿el salario le va a ganar a la inflación? ¿Va a haber recuperación del poder adquisitivo? La línea de la historia marca que si el bolsillo le gana a la inflación, los oficialismos pueden ganar. Y si no, todo lo contrario y están en problemas. Acompáñenme, tenemos el gusto de que nos visite hoy. Acompáñenme. Volvé, ¿eh? Voy a volver. Vamos a volver mejores. Escuché alguna vez. Está con nosotros Martín Redrado. Hola, Martín. Hola, Diego, ¿cómo estás? Placer. Gracias por venir. Un gusto. Bueno, retomemos esta idea. A ver. ¿Puede el salario, si el gobierno pone plata, ahora se dice que la semana esta que entra mañana, se puede subir el salario mínimo, van a traccionar las jubilaciones también, quieren poner plata en el bolsillo de la gente. ¿Le puede eso ganar a la inflación, empatar, mejorar el poder adquisitivo este año? Lo que sabemos, Diego, es que hasta junio el salario viene perdiendo 5,6% en estos primeros 6 meses del año. O sea que ya viene perdiendo y viene perdiendo desde 2018. Si tomamos el salario del sector privado registrado, es decir, de aquellos que trabajan en el sector formal, han perdido casi un 14% desde comienzo de 2018, cuando comenzó la recesión. Los que peor la están llevando son los trabajadores informales. Ahí el salario ha caído casi un 27-28%. ¿Se puede recuperar en 6 meses? Y muy difícil que se pueda recuperar todo lo que se ha perdido. ¿Se le puede ganar a la inflación? Quizás sobre el último trimestre, pero de todas maneras esta es una carrera a ver quién da por la negativa y no por la positiva. Porque la inflación está bajando probablemente alrededor del 3% mensual. Ganarle, o sea, que el salario en los próximos 6 meses crezca más de 3%, bueno, quizás algún mes. Nosotros el cálculo que hemos hecho con nuestro equipo de Fundación Capital es que algunos sectores, por ejemplo el sector de aceiteros, algunos gremios, en algunos meses le podrán ganar a la inflación. Pero el efecto generalizado no se va a ver ante la elección. Bien, ¿calcularon la inflación anual 2021? Sí, la inflación anual va a estar en 50,5% diciembre 2020, promedio diciembre 2021. Bueno, ahí tienen un número y es de Martín Redrado y su equipo, 50,5%. 5%. Promedio contra promedio, ¿eh? Diciembre Bien. contra diciembre. Vos tenés experiencia política. ¿Cómo para vos, está la pandemia, están las vacunas o no están las vacunas? ¿Qué impacto, cómo vas a elecciones con 55%,
programado de inflación. ¿Qué te parece? ¿Cómo es el escenario para vos? Sí, no experiencia política, experiencia de servidor público en todo Sí. caso, pero bueno, vas ya con un golpe al bolsillo muy fuerte de los argentinos. Como te decía hace un instante, el salario real viene cayendo. A mí me sorprende cómo los argentinos nos vamos acostumbrando a cada vez inflación más alta, ¿no? Teníamos inflación del 20, 25%, después pasamos a un 30, 35%, ahora estamos en niveles de 50%, y también, Diego, con una cantidad de represión que tenés en distintos precios, ¿eh? Tenés precios controlados, tenés el dólar, ¿no?, que está totalmente desalineado con respecto a la inflación. Tomás el último mes, el dólar... ¿Y por qué pensás que la gente, no sé si acepta o se resigna? Hay una frase de, digamos, el kirchnerismo en su momento decía, preferible el ruido de la inflación al cementerio, el silencio del cementerio de la recesión y la desocupación. Y lo instaló y bueno, se compró también algo de esa idea. Sí, la clave es cuando el salario le va ganando la inflación. Y esto es lo que no está pasando en los últimos años. Cuando el salario le va ganando la inflación, tenemos cierta tolerancia porque llegamos a fin de mes. Hoy por hoy, prácticamente el 65% de los argentinos piensa que va a estar peor o igual en el próximo año y solamente un 23% piensa que está mejor. Por lo tanto, vamos a la elección con una mirada es quién tiene la capacidad de resolvernos los problemas hacia el futuro. Martín, vos estuviste muchos años y años clave en el Banco Central. Sí. ¿Para qué sirve un Banco Central o para qué debería servir y para qué sirve en Argentina? El Banco Central debe garantizarle a todos los ciudadanos, a todos los que nos están mirando, dos valores esenciales. La estabilidad monetaria, darle un horizonte en materia monetaria que no se va a emitir más de la cuenta, y una estabilidad bancaria, es decir, que los bancos van a cumplir con su rol, que van a estar los depósitos de la gente, que van a estar bien a resguardo, que va a haber préstamos. Es decir, estabilidad monetaria y estabilidad financiera son los dos bienes que le debe dar un Banco Central de Argentina. Y hoy no les da estabilidad monetaria y les da cierta estabilidad financiera. Es decir, que está cumpliendo la mitad de lo que debiera ser los bienes públicos que debe darle a todos los ciudadanos. ¿Eso por una reforma de la Carta Orgánica que se hizo algunos años? A ver, buena pregunta. Sí, la reforma se Digo hizo... porque a vos también en un momento te dijeron, Martín, Sí. dame la platita que hay en el Banco Central, necesitamos financiarnos. Así es. Y vos tuviste una atención muy grande con eso. Así es, sí. Nosotros dijimos, señor, para eso vaya al Congreso, cambie la ley, esa es la manera de hacerlo. Y bueno, en definitiva... después se cambió la ley, después de que yo me fui, se cambió la Carta Orgánica y se le dio más capacidad de financiar al sector público, de emitir más pesos para poder financiar al sector público, con lo cual, en parte sí, la nueva Carta Orgánica financia más por el doble, para ponerlo en términos muy, muy prácticos. Antes tenía un límite del 10% del total de la recaudación de los últimos 12 meses, pasó en 2011 con la reforma de la Carta Orgánica a tener un 20%, es decir, a poder emitir más y por lo tanto darle más pesos a la economía, y tiene que ver eso con si la gente quiere tener más pesos. Y esto también es un factor central, ¿no? ¿Cómo le das, Diego, confianza a la economía? Que es el factor, cuando uno mira a la política económica, la clave es generar la credibilidad para que la gente crea también en su propia moneda. Ahora, Martín, alguien podría decir, bueno, ¿cuál es el plan? Si este es el contexto, si emitís hay inflación, si no emitís hay recesión, ¿qué se podría hacer en el aquí y ahora si tuvieras la llave, digamos? Cuando hay una falta de credibilidad, la clave, y he venido trabajando este tema para ver, digamos, por dónde encontrás la llave. Y la llave, a mi juicio, son leyes, que sean votados por oficialismo y oposición. Leyes que tengan 2/3 de la mayoría del Congreso, de tal manera que venga Diego, venga Juan, venga Pedro, ese camino que le das, ese rumbo que le das a la Argentina, no se cambie. Tiene que haber una ley monetaria que le dé precisamente estabilidad monetaria a la Argentina. ¿Fijar un tope, topear la emisión? Yo te diría fijar más que un tope, porque eso tiene que ver con la demanda, con cómo va evolucionando la economía. Fijar un programa monetario que te diga de manera plurianual cuánto vas a emitir, y que sea con metas trimestrales, de manera tal que el funcionario, el presidente del Banco Central, cada trimestre tenga que ir al Congreso y rinda cuentas. Lo mismo hay que hacer con una ley en materia fiscal, también con objetivos plurianuales.
Lo mismo hay que hacer en materia impositiva, con incentivos impositivos que te inviten a generar un shock de consumo, a invertir más. Bajar a los exportar. impuestos. Sí. ¿Genera consumo? Sí, Porque el kirchnerismo dice, no, tenemos los impuestos que tenemos, lo dijo Culfas el otro día acá. Algunos están más altos, otros están más bajos. No hay un problema, no tenemos excesivos impuestos en Argentina. La presión tributaria, uno ve razonable, exactamente, dijo, es razonable. ¿Qué pensás vos de los impuestos que se cobran en Argentina? Tenemos una altísima presión tributaria para quienes pagamos impuestos. El gran tema que ha dejado la pandemia es el nivel de informalidad que tenemos en nuestra economía. Bajó el nivel de agua y estamos viendo toda la basura que había en el fondo del río. La clave es cómo formalizamos a esos trabajadores. Para eso lo que hay que hacer es bajar la carga tributaria, simplificar, Diego. Hay 163 impuestos cuando uno mira a nivel nacional, provincial y municipal, lo que paga una pequeña empresa, un pequeño comercio que está en el interior de la provincia de Buenos Aires o en alguna de las provincias argentinas. Yo te voy adelante. Y vamos a inventar este término, interrupciones estratégicas, por lo menos eso es lo que yo creo. Tengo acá, me dice el kirchnerismo, ya lo probó Macri, intentó bajar impuestos, desfinanció al Estado y no funcionó. Es que no simplificó. Yo no quiero ponerle nombres porque si no empezamos con las culpas. Vos sos un buen psicólogo, yo quiero escaparme de las culpas y quiero plantear... No, pero digo, ¿se pueden bajar los impuestos o desfinanciás? En la medida en que ampliás la base de tributación, sí, vos lo que tenés que hacer es que más argentinos paguemos menos impuestos. Bien, reforma laboral. Es una frase, digamos, un título que evoca para algunos algo traumático del menemismo y bla. ¿Hay que hacer? Yo planteo modernización tributaria, modernización laboral, también un gran impulso a las exportaciones. ¿Qué significa modernización laboral? Para decir, bueno... Porque acá hay dos puertas, contratación, costos, indemnización, costos. O sea, puerta de entrada y puerta de salida. ¿Hay que tocar estas dos puertas? Hay que tocar la puerta en términos de darle mayor seguridad a los trabajadores. Y en este sentido hay me toca conversar con varios dirigentes sindicales, empresariales, algunos que están trabajando sobre el concepto de la mochila laboral. A mí me gusta el tema de darle más seguridad al trabajador para que pueda tener su plata y tenga capacidad de poder elegir a dónde quiere trabajar. ¿Pero cómo se hace? ¿Cómo es la ley? ¿Cómo se llamaría eso? Es darle un seguro. Mira, funciona muy bien en varios gremios en donde trabajadores y empleadores contribuyen a un seguro, y ese seguro es lo que tiene el trabajador, ese seguro se va invirtiendo y eso es lo que tiene el trabajador después que se lleva, si se queda, si se va. ¿Qué te dicen los secretarios generales de los gremios cuando vos planteas esto? Bueno, en el mano a mano todos están de acuerdo en que hay que modernizar las normas de trabajo, que la ley de contratos de trabajo que era de 1973 era para una realidad totalmente distinta de la que vivimos hoy, con la digitalización que tenés de la economía. Digamos, nadie puede negar lo que es el avance de la inteligencia artificial, de lo que es la utilización de Big Data, sino realmente pero eso es lo que te dicen en el mano a mano. Pero después hay que darse vuelta y tenés tus bases, está el gobierno. Yo creo, Diego, que tampoco podemos trabajar una sola cosa por vez. Te decía antes, hay que recobrar la confianza en la Argentina. Si vos no generás un cambio, es como dar vuelta a la taba, como un cambio de expectativas. Y ese cambio de expectativas no solo lo vas a lograr con el tema laboral, tenés que plantear 5 leyes de modernización tributaria, de modernización de exportaciones, de infraestructura. ¿El peronismo te acompañaría con eso? No tengo idea, no estoy... vos me preguntás qué hay que hacer y yo te diría la mayoría de la población y sobre todo el Congreso tiene que plantearse, y creo que hay que discutir ahora, sobre todo cómo volvemos a crecer y sobre todo cómo salimos de la pobreza y la desigualdad, que es lo que nos ha dejado esta gran crisis mundial y sanitaria. Porque se perdió 10% de PBI, bajó el año pasado Argentina, rebotó en el primer trimestre, creo que 2,4 o algo así. Exactamente. Después se frenó en el rebrote. Vas a tener una caída en el segundo trimestre. Muy probablemente nuestra estimación es 2,1 y vas a tener nuevamente... Pero ¿Cuánto va a crecer Argentina este año? Nosotros estimamos, mi equipo Fundación Capital, 5,6%, que vos dijiste muy bien. Eso es un rebote, no es un proceso de crecimiento hacia adelante. ¿Para qué sirve si pongamos esta cifra
en lo visual. Sí. ¿Hay algo que estemos viendo ahora que si Argentina crece al 5 y pico vamos a dejar de ver? Algunas postales de pobreza, cosas, mucha más gente uno ve pidiendo, muchos más carros, hay mucha más gente más precarizada. ¿Hay algo de eso que al 5 y pico vamos a dejar de ver o tiene que ser mucho más alto el crecimiento? Tiene que ser un camino de crecimiento que muestre, mira, para que la economía argentina empiece a funcionar necesitas 10 años de crecer al 3,5%, pero todos los años. No como un electrocardiograma, que un día subís, un año subís al 5 o 6, y el año que viene, si no haces nada, vamos a ir a un crecimiento del 2%. Muy heterogéneo. ¿Vos decís que eso puede pasar el año que viene al 2%? Si no hacemos nada, la Argentina va a seguir en esta medianía con sectores muy diferenciados. El agro que crece al 8-9%, las economías del conocimiento, los servicios del conocimiento vinculados a tecnologías y demás, creciendo un 7-8%, y sectores de consumo masivo creciendo al 0%. Pues sabés que los economistas tenemos muchos errores. Entre ellos hablamos en promedio. Decimos, en promedio, bueno, no existe el promedio. Vos ponés la cabeza en la heladera y los pies en la cocina y decís, en promedio tengo 37 grados. Hay parte del cuerpo que la está pasando muy mal. En la economía pasa lo mismo. Y Argentina queda con una gran diferenciación, heterogeneidad, si no, realmente no planteamos un programa de estabilizar la economía y de hacer un proceso de modernización que nos permita crecer. Cecilia Todesca dijo, nos acusan de no tener un plan. Lo que pasa es que en realidad el plan nuestro no es el que le agrada a la oposición. No es este el textual de la frase, pero lo que dijo es, tenemos plan, no es el plan de la oposición. Entonces yo te pregunto a vos, ¿ves un plan? ¿Puede gustarte o no? ¿Tiene este gobierno un plan? Es cierto que estamos en el medio de una pandemia. Yo veo un proceso de toma de decisiones donde hay lo que yo llamo un vamos viendo, el plan B corta, para ponerlo en términos históricos de los planes en la Argentina. ¿Te acordás en la época, bueno, quizás muchos de los que nos están viendo no se acuerdan, pero a principio de la época Menem tuvo un plan Bunge y Bon, llamado por BB se llamaba, ¿no? Por B larga. Yo hago esa analogía histórica, ahora tenemos el plan B corta. Es decir, hay una manera de resolver los temas. Yo lo que veo es un horizonte de acá hasta las elecciones, que es el plan vacunas, consumo, atraso el dólar, atraso tarifas, y después vemos cómo arreglamos los problemas. Ahora, Martín, lo que es más difícil de entender es que vos tenés una perspectiva de que no va a alcanzar con este crecimiento para una Argentina que ya tiene más de 40 de pobreza. Otros economistas tienen la misma impresión que vos. Ahora, del otro lado de la biblioteca, el gobierno te dice que cree que estas mismas herramientas, las de ahora, van a funcionar y que Argentina va a empezar a crecer y se va a recuperar. ¿Cómo es posible visiones tan opuestas sobre un mismo fenómeno y con números nítidos? Cuando uno evalúa el avance de una economía o no, tiene que ir a cosas muy concretas, no a opiniones. Entonces uno tiene que pensar, para que haya una política económica integral, tiene que crecer el consumo, tiene que crecer la inversión y tienen que crecer las exportaciones. Necesitamos los dólares para que la industria, para que la economía argentina pueda vivir. Hay algunos que creen que solo de consumo y que el consumo puede traccionar la inversión. Yo estoy convencido que no es así, que el consumo es muy importante, es 2/3 de lo que se produce o que hace al movimiento en la Argentina, pero que haya consumo no significa que se amplíe la capacidad de producción, que un empresario decida invertir más en tomar más trabajadores, que se exporte más. Tiene que ver con cómo ves la economía. Si crees que es solo consumo, la visión actual va a andar bien. Si crees que, yo creo que realmente se necesita un concepto abarcativo que es consumo, inversión y exportaciones, bueno, indudablemente estás con una economía que está renga. Bueno, esto que vos mencionás del 2/3, Cristina, uno lo ha escuchado decir, el 70% de la economía está traccionada por la demanda, es decir, por el consumo. Así es. Yo agrego, con vacunación, cree el gobierno y demás, se va a volver a consumir. ¿Por qué no va a alcanzar? Porque no vas a tener inversión y no vas a tener exportaciones. Entonces, vas a tener problemas. El principal que tenés en el corto plazo es, faltan dólares en la economía argentina. Soy kirchnerista, sombrero kirchnerista. Lo que genera inversión es la demanda. Cuando la gente tenga dinero, se va a poder abrir nuevas líneas de producción porque va a haber quien compre esos productos o servicios. Eso produce la inversión y no garantías jurídicas o
¿Qué No, pensás vos? Garantías, por supuesto que... ¿Viste? El kirchnerismo dice, no es republicanismo lo No. que va a generar inversión. No. Está bien, te contesto. Me corro a decir, olvídate. Para mí es muy importante el republicanismo, pero en aras de tener una conversación de que vos no estés hablando en inglés y yo en chino y que no haya un traductor en el medio, que eso ocurre muchas veces en la Argentina. Tomemos tu punto como válido. Si un empresario o un comerciante no tiene un horizonte de cuánto va a valer el dólar el año que viene, cuánto va a valer la tasa de interés, si puede descontar cheques en el banco y cuánto le va a costar el descubierto del banco, cuánto va a tener que pagar de salarios a sus trabajadores, es decir, de darle a las principales variables económicas un horizonte, un rumbo muy concreto, el empresario no invierte. Entonces va manejándose en el día a día y ahí están las tensiones inflacionarias que vos tenés en la economía argentina y que no hemos logrado resolver. Pero vos mencionás algo que es interesante, que es el gerundio, y antes hablaste de acostumbramiento. ¿No hay un acostumbramiento también del empresario al vamos viendo? Igual, este es nuestro país, ¿a dónde vamos a ir? Invertimos. Y parte del gobierno cree que es así, que van a invertir igual si hay demanda. Digo... Bueno, hace 10 años que no crecemos. Es decir, miremos lo que ha sido la historia argentina en distintos momentos históricos, algunos que apostaron más al consumo, otros que apostaron más a la lluvia de inversiones. Ninguna de las dos cosas fue correcta. Lo que falta en la Argentina es una visión integral, de equilibrio general y no de equilibrios parciales. Cuando vos mencionás esto y algún amigo kirchnerista o economista que conozcas te escucha, ¿qué te dicen en charlas off? Bueno, que la Argentina todavía no ha resuelto el problema de cómo volver a crecer. Y esto es una discusión que nos debemos profesionalmente, quienes tenemos vocación porque a la Argentina le vaya mejor. Y es una pregunta que también me hacen del resto del mundo. La semana pasada tenía una conversación con un colega del Fondo Monetario que no está vinculado a la Argentina. Y la verdad que, Martín, decime cómo van a volver a crecer porque no se ve cómo la Argentina va a salir de este atolladero en donde siempre está contando las monedas. Bien, te hago preguntas aburridas, pero que, digamos, son los hits que todo economista se sube a cantar, tiene que cantar, que son dólar y FMI. Sí. Bien. Dale, ¿por dónde querés empezar? Dólar y FMI. El arreglo con el FMI, ¿en qué momento lo ves y cuán necesario es? Porque este es como un no acuerdo asintomático. Uno cree que el gobierno dice... La verdad, ¿para qué arreglar ahora? ¿Cuál es la consecuencia? El dólar se puede, digamos, modifica el valor del dólar, la inestabilidad del no acuerdo. El principal error que hemos tenido en nuestra relación histórica y fallida con el Fondo Monetario es que siempre el plan o el programa se terminó haciendo en Washington. Y los burócratas de Washington lo que piensan, Diego, ahora te dan más tiempo. Yo tengo una larga relación con muchos de ellos, profesional, y siempre les digo, ustedes tienen una medida única para todos los países. La misma receta para Malasia, para Indonesia, para Sudáfrica, para Brasil o para la Argentina. Me dicen, no, ahora hemos cambiado. Tenemos 3 tipos de medidas, pequeño, mediano y grande, small, medium y large. Esto es el fondo supuestamente renovado. Siempre el fondo te pide ajuste fiscal y ajuste cambiario, sobre todo cuando tenés distorsiones como tenemos nosotros. La clave es no llegar a Washington a ver, y muchachos, ¿cómo arreglamos? Sino es llevar un programa hecho desde Argentina, por argentinos, con una visión de estabilización y crecimiento. ¿Es necesario un acuerdo con el fondo? Le debemos mucha plata, nos guste o no nos guste, y no tenemos la plata para pagarlo, con lo cual ellos saben que no le podemos pagar y nosotros sabemos que no podemos hacerlo. Este año pudimos patear la pelota para adelante. ¿Por qué? Por la soja y porque también el fondo decidió emitir su propia moneda, que se llaman derechos especiales de giro, y a la Argentina le tocó como un billete de lotería, le tocaron 4.450, que todavía no llegaron. Se votaron el viernes pasado y le llegarán en los... ¿Qué harías vos? Ahí está. Ejercicio de la imaginación. Acá tenés esta cajita, estás al frente del equipo económico, te llegaron literalmente del cielo 4.450 millones de dólares. En esta Argentina, ¿qué harías? Fortalecer reservas. Al Banco Central le faltan reservas.
Vos hablabas de mi salida hace un rato del Banco Sí. Central. Y yo Tu decía, libro, sin reservas. Sin reservas. Te quedaste con un Banco Central que está sin ¿Cuánto reservas. tiene el tanque de nafta? Y el tanque de nafta tiene hoy 7.000 millones. En 2010 tenía 50.000 millones de dólares líquidos. Y para ponerlo en términos relativos, porque 7.000 millones, quien está mirando nos dice, bueno, ¿para qué sirve? Sí. ¿A cuánto alcanza? En los próximos 12 meses, Argentina tiene que pagar solo de deuda 10.000 millones de dólares. O sea, no te alcanza ni para pagar la deuda en los próximos 12 meses. Un mes de importaciones, olvídate la deuda, vamos a hablar entonces de la producción. Un mes de importaciones, nuestra industria, nuestra producción necesita importar aproximadamente 5.000 millones de dólares por mes. Es decir, te alcanza para un mes y medio de importaciones. Con esto te digo, Diego, son muy pocas. Por lo tanto, todo lo que te asegure a tener más reservas te va a dar más estabilidad monetaria, que es lo que debe dar un Banco Central. Pero este dato que vos das es medio preocupante, porque aún con estos 4.400 millones, digamos, es poco el margen. Es poco. ¿Cómo conseguís más dólares? Bueno, con una agresiva política exportadora y con incentivos a que los dólares que tienen los argentinos se vuelquen a la producción en la Argentina. Incentivos impositivos, por ejemplo. Uno. Háblele al país. Bajale impuestos a aquel que utilice los dólares que tiene en la Argentina, los dólares que se fueron al colchón y que estaban en blanco. Por ejemplo, el sistema financiero tenía en agosto del 2019 32.000 millones de dólares, hoy tiene 15. Se fueron 17. Bueno, genera incentivos, bajale el IVA, por ejemplo, para aquellos que quieran usar esos dólares para comprar cosas en nuestro país. Muy breve, dólar. La pregunta que uno nunca sabe por qué hace, pero hay que hacerla. ¿Está barato, caro? Estoy hablando del oficial. Bueno, siempre está barato, caro con respecto a qué. No sé, ya uno está mareado. Así es. El tema es si va a aumentar, si esto es un ancla también inflacionaria, el control del dólar. No, por supuesto. sin duda, en términos de la política del vamos viendo, lo que estás haciendo es el tipo de cambio oficial sube el 1%, toma los últimos 30 días, y la inflación sube el 3,2% en los últimos 30 días. O sea que no se necesita ser un economista para decir esto no puede durar mucho tiempo, no puedes tener esta diferencia de 2 puntos. Esto es una medida electoral, y la clave hacia adelante es generar un programa que te dé más dólares. Más allá de la discusión, cómo se compara en términos históricos, el tipo de cambio multilateral, hablamos los economistas cuando lo comparamos con distintas monedas, lo cierto es cuando mirás a la Argentina le faltan dólares para crecer. Defina Martín Guzmán en un párrafo. A mí no me gusta definir a los colegas, porque creo que están tratando de hacer lo mejor posible. Me parece que lo mejor que podemos hacer los economistas profesionales es dar soluciones a los problemas que tiene la economía, y bueno, cada uno que cargue con su propio récord de las cosas que ha hecho y de los resultados que ha tenido. Bien, y la última es por vos. ¿Qué querés hacer en los próximos 2 años? ¿Vas a integrar algún espacio político? No, yo trabajo muy bien desde el punto de vista profesional, personal. Sí, cada vez que me llaman distintos dirigentes y quieren escuchar mi opinión, lo hago. Sí estoy ¿Te convocaron de espacios para integrar? O... No, yo no, la verdad no quiero integrar ninguno. Prefiero estar más allá de la grieta. Creo que hay demasiada tensión y prefiero tener la independencia de poder opinar y no depender, dependo de mi equipo, de Fundación Capital, de 140 clientes que trabajan con nosotros aquí y en el resto. Te hago como Mirta. ¿Te sentaste a tomar un cafecito con Cristina vos en algún momento? Sí, eso se supo. Sí. Se supo y lo supo un gran periodista que tenés sentado en tu mesa. Que ¿Y se amigaron? Tuvo la primicia, Pablo, me sorprendió y no la supo por mí. No. La supo. No, más que esto no es una cuestión de amistad, ¿no? Salida fue... Sí, yo creo que todos tenemos que mirar, Diego, hacia adelante en la Argentina y qué se puede aportar. Y yo lo que puedo aportar son las ideas, proyectos, equipos, pero sobre todo creo que la base es tener leyes, y leyes que comprometan al oficialismo y oposición en decir Argentina va. Martín, muchas gracias. Diego, un placer, gracias a ustedes. De verdad. Bueno, acompáñenme. Estamos listos para recibir más invitados en esta noche. Solo una vuelta más.
Acá está, aquí tienen al próximo. Fernán Quiroz, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, Diego? Un gusto verlos a todos, ¿eh? Buenas noches. Dale. Bien, yo vengo de charlar, largo y tendido con Martín. Háganle una pregunta al ministro primero ustedes, dale. Yo le voy a preguntar la pregunta que no va a querer responder, pero se la quiero hacer. ¿Cómo viste lo de ayer de Patricia Bullrich de correrse de la candidatura? Hoy estuvo tomando un café con Horacio Rodríguez Larreta, que es tu jefe de gobierno. A mí me parece que se ha resuelto la situación de la mejor manera posible y yo creo que cuando algún diálogo, un debate se resuelve de la mejor manera posible, todos han tenido un comportamiento realmente extraordinario en el sentido de más allá de lo común, ¿no? Así que yo estoy muy contento que se hayan puesto de acuerdo y como siempre que estemos todos en lo mismo, defendiendo un espacio que se quiere proponer como la alternativa a construir un país mejor. Bien, Adri. ¿Me contestó, Pablo? Me contestó, muy bien. Pablo. Muy bien. ¿Seguimos Adri, con política o ya? Lo que vos quieras. Pasamos a Vamos a lo sanitario, que es lo que que más también sé. tiene algo que Mira cómo sonríe. pero también tiene que ver algo con Respiró. política, porque hay un muy distinto criterio entre la política de dar segundas dosis en la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. La diferencia es hasta de 20% en cuanto sobre todo a los mayores de 60 años, en que la ciudad decidió dar las segundas dosis y la provincia viene retrasado. Siendo que eso impacta mucho también en las hospitalizaciones. ¿No hay posibilidad de que se unifique este famoso AMBA, por lo menos en lo que es la política de vacunación? Bueno, el otro día hablamos en el COFESA, todos tomó el tema la ministra de Salud de la Nación y dialogamos entre todos los ministros de Salud y un poco la mirada común que tenemos es la siguiente. Hasta el día de hoy o hasta hace 2 o 3 semanas, la Argentina había tomado una decisión estratégica que era esta estrategia de intensificar las primeras dosis a la mayor cantidad de gente posible, porque eso es lo que había hecho Canadá, Inglaterra, y habían demostrado que era apropiado. La primera dosis, y nuestros datos demuestran así, disminuye significativamente el riesgo de tener una enfermedad grave y mortal, y llegamos a mucho más personas. Esta estrategia hace 2 o 3 semanas entró en debate, en crisis, cuando apareció una nueva cepa que se documentó en Inglaterra como una cepa que con una sola dosis se protege poco la enfermedad clínica. Se protege un poco más la enfermedad grave y mortal, pero se protege poco la clínica, con lo cual corre rápidamente. Así que el otro día hablamos en el COFESA y todos llegamos al punto de la necesidad de refocalizar la estrategia y ahora intensificar mucho las segundas dosis, sobre todo lo que se llama técnicamente cortar o achicar los intervalos interdosis, es decir, el tiempo que hay entre la primera dosis y la segunda. Esto es relativamente fácil de hacer con las vacunas que están en circulación. Con la Sinopharm, por ejemplo, en la ciudad hemos tomado la decisión de dar la segunda dosis entre el día 21 y 28, es decir, a la tercera y cuarta semana. Con AstraZeneca hemos tomado la decisión de darla a la 8ª semana, porque si la das un poco antes, la AstraZeneca tiene un menor efecto. Entonces esperamos hasta la 8ª semana, pero en la 8ª semana, el día 56, la estamos ofreciendo y se la hemos ofrecido a todos los porteños. Y con Sputnik el punto es que no tenemos accesibilidad para acortar el intervalo interdosis, porque el componente 2 no ha venido en cantidad suficiente a la Argentina. Así que allí, desde la ciudad, hemos tomado la decisión de hacer este ensayo, esta evaluación del nivel de seguridad y de eficacia que tiene la combinación del primer componente con otras vacunas, y eso es lo que estamos empezando a hacer en los próximos días. ¿Qué sucede, Quiroz, con estas casi 800.000 personas a quienes ya se les ha vencido? No sé si la palabra vencido Sí, la es palabra correcta. técnicamente no es vencer, pero... Sí, pero que baja relativamente la inmunidad, que se han colocado la Sputnik en su primera dosis y ya se ha pasado ampliamente el plazo para aplicar la segunda. Usted lo dijo recién, no están llegando en la cantidad para 6 millones de personas que ya se sabe que están a la espera, pero ya hay un número que preocupa, que son 800.000. ¿Qué pasa con esas personas? Bueno, vamos, porque dijiste muchas cosas al mismo tiempo en la pregunta. Vamos parte por parte de todo lo que dijiste. Primero, la vacuna no es que se vence o va perdiendo un efecto aceleradamente, sino el punto acá, lo que estamos discutiendo es un cambio de estrategia. Ya no debemos planificar digamos, los 90 días, sino que tenemos que planificar un periodo más corto. Así que el objetivo es acortar ese periodo. Segundo, en la ciudad de Buenos Aires, hasta el día 25, de los que se vacunaron hasta el 25 de febrero, es decir, que hace 6-7 días habían cumplido los 90 días, a todos les hemos ofrecido el segundo componente de Sputnik. De manera que tenemos una deuda, por decirlo de una manera, con los últimos 5 o 6 días y esperamos poderla suplir rápidamente con el nuevo embarque que está muy pronto a llegar. Bien.
Déjame ahí un punto. Entonces, Claro. ¿cuántas personas tiene la ciudad con primera dosis de Sputnik ya con el Que tiempo? alcanzaron los 90 días. Sí. Son unas 60.000 personas. Ahí está. Entonces, eso es más o menos la cantidad que suele ser para la ciudad de un embarque aéreo de segundo componente completo. Es decir, que es un poco lo que se está planeando. ¿Cuándo entonces viene? ¿Cómo resolvés estas Bueno, 60.000 personas? Por eso, hay información de que están esperando mandar un vuelo a Rusia para poder traer segundos componentes en los próximos días. Si eso fuera así, se cumpliría rápidamente. Nosotros podríamos ese vuelo, la parte nuestra, dedicarlo a este grupo y entonces volver a los 90 días. Pero más allá de eso, es evidente que el segundo componente Sputnik tiene más dificultades y por eso nosotros proponemos empezar el ensayo que vamos a empezar el día martes, que es buscar otras alternativas, porque lo que ha demostrado, se ha visto en el mundo que la combinación de AstraZeneca con Pfizer, en cualquiera de los dos sentidos, primero una y después la otra, ya ha demostrado que es suficientemente, digamos, que tiene similares reacciones adversas y que tiene similares respuestas inmunológicas. Con lo cual, no hay por qué pensar que otras vacunas no tengan el mismo efecto, es decir, que se puedan combinar. Entonces, Te lo pregunto toscamente. ¿Alguien lo probó y le hizo mal? El otro día lo planteábamos con quién hablamos este tema, que Con le decíamos Devac. con Devac, ¿qué es lo peor que puede ocurrir? ¿No hay alguien le hizo mal y Parece. ya probó esto? hay un tema que es importante. Dada que la vacuna ya demostró su seguridad, Sí. combinar vacunas naturalmente no va a tener un nivel de seguridad diferente. Lo que tenemos que ver es lo que se llama técnicamente la reactogenicidad, es decir, cuánto reacción, ¿viste esos efectos que te agarran el primer día o el segundo día, que a veces son importantes, significativos? La pregunta es esa combinación, ¿qué reactogenicidad tiene? De hecho, la combinación, la experiencia inglesa y la española muestran que la reactogenicidad es un poquito mayor. Ahora, esa es ¿Vos la te parte referís a que te duele un la poquito de cabeza, fiebre, dolor, exacto. decaimiento, todo el mundo que se dio? Las reacciones Todo el mundo del día no, pero siguiente. muchos sí, reacción del día siguiente. 60-70% de las personas tienen alguna reacción, la mayoría son locales, pero un porcentaje de 30-40% tiene efectos algunos sistémicos. Dolor de cabeza, dolor de cuerpo, cansancio, fiebre. Entonces, tenemos que ver primero si esa reactogenicidad es mayor o no y qué significancia tiene. Y del otro lado, la inmunogenicidad, es decir, cuántas defensas te despierta. Las primeras experiencias dicen, es un poco más reactogénico, pero también es un poco más inmunogénico. Es decir, te da un poquito más de defensa la combinación que los esquemas originales. Pero Sputnik Veremos si no eso se puede combinar con ninguna otra. Sí, claro, sí, de ¿Sí? hecho la vamos a combinar con otras. Claro. De hecho, el segundo componente de Sputnik ya es una combinación. Claro. Porque no es la misma, no es el mismo primer componente. Entonces, todos los elementos hasta el día de hoy indican que las combinaciones van a ser posibles. Lo que hay que ver es cuál es mejor que cuál. Y para eso, y una vez que tengamos esas opciones, en la Argentina, hacerlo con las vacunas que hay en la Argentina, para ofrecer a los argentinos las alternativas de acortar los intervalos. Ese es un poco el camino. No se tardó mucho en empezar esos estudios, porque de hecho lo que vemos que en España y en el Reino Unido ya están publicados, ya se había avanzado. Bueno, pero vos fíjate, el Reino Unido hizo su primer ensayo que se publicó algo así hace 4 semanas, si tengo bien la temporalidad en mi cabeza a esta altura, ¿no? Se publicó hace 4 semanas porque tuvieron la dificultad de que, en algunos países del mundo, sobre todo en Europa, decidieron no aplicar la segunda dosis de AstraZeneca. Así que sobre la dificultad hicieron el estudio. Son estudios que duran 2 o 3 semanas, es decir, que se resuelven rápidamente. Para el que tenga la Sputnik 1 en ciudad y empiecen estos estudios, vean, si le toca el embarque de vacunas, buenísimo. ¿Cuánto tiempo desde que empiezan el estudio a aplicar y a poner en práctica concreta esta combinación de vacunas calculás? No, nosotros vamos a empezar martes o miércoles de esta semana la aplicación y en 2 o 3 días lo vamos a completar. Es un estudio muy rápido, muy concreto, muy lineal. ¿Ya tienen voluntarios? Hay 5.000 personas inscriptas de voluntarios y necesitamos apenas 250 personas. Pero De digo, manera que ¿cuántas? 250 personas en 3 semanas nosotros podemos responder y si es tienen similar. 5.000. Por Bien. lo cual es un estudio que se va a hacer muy rápidamente. Le vamos a ofrecer las vacunas en los primeros días de esta semana y vamos a evaluar las reacciones que yo te decía de los primeros días y luego a los 14 días, a los 21 días, el testeo del nivel de inmunidad que despertó. ¿En cuánto tiempo la ciudad está mezclando vacunas? Nosotros vamos a tener Si esto va bien. la respuesta a esta pregunta, que es si son suficientemente inmunogénicas y cuál tiene mejor perfil que cuál, lo vamos a poder dar seguramente en 3 a 4 semanas como mucho.
mucho. De manera que si estos días que vienen por delante podemos mantenernos al día con las 30 días con los 90 días del tiempo de Sputnik, seguramente vamos a poder tener la alternativa de otras combinaciones antes que nadie sienta que está perdiendo su tiempo. O sea, esto es muy importante, es decir, porque también acá hay una cuestión de en cuánto tiempo, qué distrito está haciendo combinaciones. ¿Un mes, Sí. un mes y medio? Yo te diría que en un mes, y seguramente no es un tema de distritos, en la medida que cualquier distrito muestre la información científica de cómo se pueden combinar y qué beneficio tiene cada combinación, seguramente todo el país lo podrá... ¿Con la provincia hablaste de esto que van a hacer ustedes y comparten, vos le compartís los datos a Goyán, por ejemplo? Por supuesto, hemos hablado con Nación, con provincia y con otras provincias. ¿Pero esto se va a hacer solo en Buenos Aires o hay Este estudio en particular, porque cada estudio tiene que ir a un comité de ética, tiene que ser evaluado en detalle, tiene que tener las definiciones de los sistemas informáticos, los protocolos, los procesos. Es decir, hay una tarea de muchas semanas en preparar un estudio de este tipo. Luego se implementa rápidamente. Claro, pero este estudio en Argentina solo se hace en Ciudad de Por Buenos eso, Aires. así como está planeado, sí, pero hasta donde estamos informados hay varias jurisdicciones y la Nación misma que está planeando diferentes alternativas. Nosotros lo que hemos completado son las 4 o 6 semanas de preparación del estudio, que es muy riguroso, muy detallado, y eso es lo que ya hemos presentado y con el cual vamos a empezar ahora. Y ahí, usar la palabra- cerremos esto. Entonces, ¿con qué combinarías eventualmente Sputnik 1? Con qué te todas imaginás? las alternativas que hay en Argentina, que son Sputnik 2, AstraZeneca y Sinopharm. Eso es lo que vamos a hacer. Con Sinopharm también se puede Por combinar. supuesto. Quiero usar la palabra inmunogénesis que dijo el doctor y que me gustó, así que lo quiero usar. En la ciudad de Buenos Aires, ¿se están haciendo esos estudios? Digo, ¿se sabe con las vacunas que se han aplicado en la ciudad qué resultado han provocado hasta ahora? Por supuesto. Los que nos dimos la vacuna en la ciudad de Buenos Aires. Sí, por supuesto que sí, y han hecho otras jurisdicciones también, ¿eh? Pero nosotros hemos enviado a una publicación internacional la experiencia de las primeras 700.000 personas vacunadas en la ciudad, no solamente en la inmunogenicidad, que es detectar los anticuerpos, los niveles de protección que da el suero e incluso la inmunidad celular también, sino que además estamos presentando la experiencia de la efectividad, es decir, cuántas personas finalmente se enfermaron de las que tenían las vacunas, ¿no? ¿Qué resultados dieron esos estudios? Y un poco lo que yo te decía, con la primera dosis de la vacuna hemos mostrado una efectividad para evitar la enfermedad muy significativa, que está en el orden del 60% según el tipo de vacunas, pero todas en ese rango. Y para tener una enfermedad grave y mortal solo con la primera dosis, valores que cercan al 80%. Y con las segundas dosis, las 3 vacunas han demostrado una protección para la enfermedad grave y mortal arriba del 95%, es decir, es enorme. Ahora Bien. que el gobierno firmó el decreto que modifica la ley, que va a permitir negociar con Pfizer, Moderna, Johnson, la ciudad tiene planeado incluir a los menores de 18 años en las próximas etapas de vacunación en caso de que llegue Pfizer, por ejemplo. La ciudad tiene un plan de vacunación, un plan estratégico que acompaña al plan estratégico nacional y que va por los grupos de mayor riesgo a los de menor riesgo, siempre dentro de la franja de los grupos que está permitido o aprobado en la Argentina para usar las vacunas, en la medida que tengamos acceso a una vacuna y la ANMAT apruebe su uso en menores de 12 a 18, por supuesto que va a O sea, entrar. hay que va a entrar en el esperar plan. lo que diga la ANMAT. Personas con Ambas. discapacidad, ¿eran prioridad en ciudad y con comorbilidades menores de 18? ¿Los tenían como ya registrados como Digamos, sectores vulnerables? Lo que sabemos es que esta enfermedad, el principal el factor que determina el riesgo de una enfermedad grave y mortal es la edad. Eso está sobradamente demostrado. Entonces, lo primero que ordena el riesgo es la edad. Por eso la campaña argentina y porteña es primero trabajadores de la salud, que son quienes nos tienen que atender a Sí. todos, Pues edad. y luego la edad, y luego las condiciones acompañantes. Por eso es que nosotros abrimos de 18 a 59. Pero yo digo porque los padres y madres de personas con discapacidad están especialmente preocupados porque dicen son más vulnerables. Pero por eso, depende con qué compares. Si vos comparás una persona, por ejemplo, a tu pregunta, de 15 años con una enfermedad acompañante, naturalmente es mucho más vulnerable que una persona de 15 años sin esa condición acompañante. Ahora, cuando vos comparás la letalidad, por ejemplo, te doy los datos de toda la serie porteña. La letalidad de los mayores de 80 años en toda la serie porteña, 1 de cada 4 personas de mayores de 80 que se enfermó falleció. 1 de cada 4. Cuando vos ves ese grupo en las personas de 10 a 19 años, es es 0.0001. Y pero de ese segmento, pero con comorbilidades. Claro, es 0.001, es decir, movés una coma en el número. Dicho de otra manera, alguien que tiene una discapacidad, ¿qué exposición a algo de grave tiene? Mayor que la población general, sobre todo de su grupo de edad,
pero la edad es el principal ordenador del riesgo porque tiene que ver con algunas condiciones de la inmunidad que se van deteriorando con el paso de la vida. Ahora, por supuesto, una persona con enfermedad pulmonar, un chico joven... No, pulmonar Es está asmático, claro. por ejemplo. Sí, el asmático realmente el nivel de riesgo que tiene es relativamente menor. Es mucho más grave en algunas enfermedades estructurales del pulmón, Sí. ¿no? Doctor, quiero volver con el tema de los chicos, porque ayer en unas declaraciones radiales la asesora presidencial Cecilia Nicolini, que está en la negociación, decía que Sinopharm se está utilizando en pediatría. ¿Usted qué información tiene eso? Porque Sinopharm es una vacuna que está viniendo, mientras que la de Pfizer todavía no sabemos nada. Claro, digamos, lo que está pasando es que Pfizer hizo un trabajo muy rápidamente de seguridad y eficacia de 12 a 18 y por lo tanto es la que se ha aprobado en general, y el resto de las vacunas están haciendo esos estudios, de manera que en el corto o mediano plazo va a haber muchas más vacunas aprobadas para adolescentes, eso sin duda. Y también sabemos que las vacunas que son de virus inactivado, es decir, que está el virus inactivado, son vacunas muy seguras para la mayoría de las edades y también los adolescentes. De manera que, y sabemos que en China se ha aprobado algunas vacunas para uso en adolescencia. Entiendo que es la CanSino la primero que han registrado, pero no tengo el dato real de qué está haciendo el gobierno chino. Así que un poco lo que ella está diciendo es, en la medida que se conozcan los datos de seguridad y eficacia en adolescentes, otras vacunas van a entrar en el lote. Las de virus atenuado, que son las virus inactivados, que son sobre todo las chinas, seguramente van a entrar rápidamente en ese grupo. Bien, restricciones al ingreso de pasajeros. 600 personas máximo o poner ahí un tope. ¿Sirve? Bueno, a mí me gusta dividir un poco porque en estos debates que hemos tenido tan intensos en este tiempo en nuestro país, ¿no? Que a veces nos lleva a escenarios que tienen muchas dimensiones a simplificarlos en una. Me gustaría analizarlo mínimamente si me dejas, Diego. Sí. Acá hay una cuestión de fondo y otras cuestiones de forma y de operacionalización de las medidas. La cuestión de fondo es que naturalmente tenemos una variante afuera de la Argentina que la única manera de entrar es con argentinos que salgan y vuelvan, y que esa variante, si entra muy precozmente, nos va a poner en serios problemas en nuestra situación sanitaria. Si entra mucho más tardíamente, va a ser un problema menor. Va a ser algunos casos, pero seguramente con poco daño, como está pasando en Israel en este momento. Entonces, nosotros tenemos que lograr llegar a ese segundo escenario. ¿Cómo se logra? Y ahí vienen las discusiones. Desde mi perspectiva, la que nosotros defendemos es, primero, construyendo ciudadanía. Es cada uno de nosotros tiene que salir de la Argentina solo si a su juicio, para su realidad, es indispensable salir y no lo puede postergar. Primera cuestión, intentar postergar todo lo que se pueda. Segunda cuestión, los gobiernos testeando apropiadamente bien cuando las personas vuelven y haciendo cumplir la normativa de los 7 días y el testeo a los 7 días. La Ciudad de Buenos Aires ha intensificado muchísimo esa tarea. Tercer cuestión, la gente acompañando y cumpliendo la normativa. Cuando volvés de afuera, hay que estar los 7 días en tu casa, sin contacto con tu familia y esperando el testeo. Y cuarta cuestión, que es lo que me preguntabas vos concretamente, es, en la medida que tengamos que cambiar las políticas públicas por algún riesgo o algún problema, lo tenemos que hacer de manera más planificada, más comunicada y sobre todo cuidando más a la gente que ha sido dañada por la medida. Perdóname, viste, como a nosotros nos pagan por repregunta. Entonces Dale, ¿cómo no? tengo que ganarme el mango. ¿Hubiera cerrado a 600 personas si hubieran consultado, hubiera sugerido cierren en 600? ¿Vos querés que yo simplifique un fenómeno que Sí, tiene múltiples claro, dimensiones? vivimos de la simplificación. Entonces, voy a intentar contestarte. Me parece que el número 600, 800 o 1400 es imposible de calcular con ningún mecanismo. Hubiera trabajado en estas 4 dimensiones y sobre todo hubiera hecho con más planificación y más comunicación la medida de restricciones superiores y sobre todo me ocuparía de cuidar a la gente que está afuera de que no la esté pasando mal. Bien, o sea, no era la política de restricciones en cantidad en los vuelos. Nosotros necesitamos que hubieras apuntado ahí. La menor cantidad de gente necesitamos que la menor cantidad de gente posible salga del país y traiga el virus. Eso es una concepción teórica que se tiene que construir entre el Estado y los ciudadanos. Esta pandemia ha demostrado que todas las políticas públicas requieren una construcción entre los gobiernos y los ciudadanos. No se pueden poner ni de un lado ni del otro de manera individual. Pero a ustedes los han acusado el gobierno de la ciudad. Dicen, miren la cantidad de pasajeros que vienen de viaje y no hay un buen seguimiento de la ciudad. Bueno, y en parte han dicho, y es por eso que tenemos, porque como la gente no cumple, dicen que en general los argentinos somos incumplidores y que el 40% no hace la cuarentena en su casa, pero también le apuntaron a la ciudad. Bueno, ahí estás tocando varios puntos que son importantes. Primero, nosotros hemos dicho muchas veces, y yo he acompañado algunas declaraciones del gobierno nacional,
de que esta pandemia no debe ser politizada de manera inapropiada. Y nos han politizado en muchos escenarios, ustedes han identificado muchos de ellos, este es uno más. Lo segundo es que decididamente nosotros y todas las jurisdicciones podemos hacer nuestra tarea cada día mejor. Así que si nos dicen que algo no estamos haciendo bien, lo escuchamos y tratamos de hacerlo mejor. Y cada día mejoramos nuestro seguimiento de los porteños cuando vuelven. Y lo tercero, ¿me habías dicho algo? No sé, pero lo único que estoy pensando es, vos te peleás en algún momento en tu vida, en lo conyugal. Sí, me peleo. Es imposible hacerlo. La nota es la esposa. O al contrario. No, no. O al contrario, esposa es la decir, nota. en la política nada, pero ustedes no lo conocen a Fernán fuera, de No saben fuera lo del que es. cargo. O sea, es que me peleo todo el día conmigo mismo para ver cómo aprender. Ah, muy bien. ¿Qué? Salió jugando elegante el número 6. Dale. ¿Dejás intentarlo? Muy bien. Sí, claro. Háganlo enojar. Usted no es responsable de la salud de la nación, pero sí es responsable de la salud de la ciudad de Buenos Aires. Muchos porteños han fallecido por una decisión del gobierno nacional de no comprar la vacuna, no permitir la vacuna Pfizer en su momento. ¿Está bien planteado esto? Sí, bajo tu marco teórico está perfectamente planteado. Lo hubiera esperado así. Bien. Pero Entonces, escuchaste lo que te Lo dije. hubiera Sí, pero esperado. te cascó. Yo te quiso cascar, ¿o no? Devolvele. No, te respeto mucho. no lo entendí como que me quiso cascar. Como que lo conoce bien. Claro, está bien, gracias, me sigue. Yo también sigo su carrera, desde el hospital italiano. Pero, Te sigo desde el italiano. sigo desde el italiano. Pero digo, hubo una responsabilidad grave del gobierno nacional en esto que costó vidas a los argentinos. Usted como responsable también de la salud, no solo física, sino mental y emocional de los porteños, ¿qué le puede decir a esos porteños que vieron esto? Bueno, por eso, en parte, sí, un poco más distendido, pero en parte el contenido de lo que vamos dialogando me parece tan importante, ¿no? Porque a mí me parece muy importante que todos entendamos que todos podemos hacer mejor nuestra tarea. Este es un escenario hipercomplejo que ha generado demasiado daño en la gente como para pensar que alguien hizo todo bien. Así que todos podemos hacer mejor nuestra tarea todos los días. Y nosotros y nuestro equipo de trabajo en el gobierno y en el ministerio trabajamos permanentemente. Cada día las reuniones revisan y qué podemos hacer mejor, lo que tenemos que hacer. Y en ese sentido yo creo que el gobierno nacional decididamente debería reflexionar sobre cómo puede hacer mejor su tarea para acceder a las vacunas. Porque en la medida que ellos consiguen las vacunas, nosotros las podemos aplicar. Y nosotros tenemos que revisar cómo hacemos mejor nuestra tarea en testear, rastrear y aislar, en dialogar con la ciudadanía y construir el cumplimiento y los acuerdos de las políticas públicas y, por supuesto, aplicar rápidamente las vacunas que nos den. Bien, está Beto Brandoni. Un lujo, un gusto de tenerte aquí hoy. Beto, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, gracias. Muy bien. Abrí, digamos, como en la mano de cartas, jugá la que quieras. Está el ministro escuchándote, lo que vos quieras. No, lo Largá, jugá. lo primero que quiero hacer es preguntarle si va a venir las dos de la... Me la tengo que dar entre el día 5 y 6 de este mes, pero no sé, ¿estará? ¿Habrá? Bueno, ahí aparentemente están esperando una confirmación de Rusia sobre la posibilidad de mandar un avión y traer segundos componentes. Es algo que se viene dialogando estos días, así que estamos esperando esa confirmación. Con esa confirmación nosotros vamos a avanzar rápidamente con la aplicación de la vacuna, así que estamos pendientes de eso. Bien, Bueno. Beto, es importante porque, digamos, ¿cuántos hay? 60.000 como Beto, dijiste. Bueno, no, porque él todavía no llegó al 90º día. Me falta la Ay. segunda. Pero por eso, ¿y cuántos Claro. días van de la primera? No, el día 5, 6, 7 de Mañana julio 5. Pero Te se cumplen quiero los con- 90 te- días. te doy- No, porque te doy escuché la por la noticia, radio en mañana. el auto que el gobierno ruso dijo que iba a cumplir con sus compromisos, pero iba a Priorizar el mercado interno. a los compatriotas, a los rusos. Me inquietó porque son muchos los rusos. Para que termine de Pero se han vacunado pocos. vacunarse. Sí, no se Pero- quieren vacunar. Para tu tranquilidad, claro. no se quieren vacunar. Qué bueno. No Bien. quieren Así que vacunar. van a No se quieren mandar... vacunar. Quiero sacar un tema y es, pues si se puede, cada uno tiene que reflexionar sobre qué podría haber hecho o qué Decididamente. puede hacer mejor. ¿Qué pensás vos del DNU? Vamos, mientras el Congreso o el Parlamento de Diputados trataba de impulsar que se destrabe la ley de vacunas y esta cláusula, etcétera, a la noche la sorpresa del DNU. No, a mí eso me parece un tema secundario, con toda franqueza, viéndolo desde lo sanitario. Porque sea por DNU, sea por ley, lo importante es que se haga rápido. De manera que para mí lo importante era hacerlo rápido. Tal vez yo lo que entendí de tu pregunta, o la de Osvaldo, no me acuerdo quién me lo dijo, es que hubiera sido mejor hacerlo antes.
Pero, digamos, después el mecanismo y la interpretación política de eso me parece un tema secundario. La gente no le importa mucho eso. La gente lo que quiere es que rápidamente le traigamos las vacunas y los vacunemos. Cuando vos vas por los vacunatorios, la emocionalidad que hay apenas abrís la puerta y entrás es realmente algo digno de ir a observar y a vivir. La gente necesita sentir que empieza a caminar un derrotero, que esto empieza a tener un final y un componente importante en ellos poderse vacunar. Y eso nosotros tenemos que ser muy respetuosos y acompañarlos. La semana pasada había una diferencia en los números globales de unas 24 millones de vacunas que ya estaban en el país y unas 20 aplicadas. Había un diferencial de 4 millones de vacunas que no estaban siendo aplicadas. ¿La ciudad tiene ese diferencial? ¿Tiene una cantidad de vacunas otorgadas y que aún no se han aplicado? ¿Qué sucede ahí en ese delay, por decirlo de alguna manera? No. Digamos, la ciudad no le lleva más que un par de días y habitualmente las últimas semanas no pasan 5 días en que llega un embarque y nos lo entregan y que terminamos la aplicación. Estamos siempre en el 98-99% de aplicación y tenemos la operatoria de las 30 y pico mil del día siguiente. Sí. De hecho, el día de hoy en nuestro depósito no tenemos más de 20.000 vacunas. Así que nosotros estamos permanentemente, así como llegan las vacunas, las aplicamos. Porque eso es lo que nosotros decimos, es aprendemos cada día. Y cada día lo hacemos mejor, porque es nuestra tarea, es nuestra parte que le podemos ofrecer a la gente de qué cosas podemos hacer. Comunicar transparentemente, mostrar la información, explicar lo que hacemos, aplicar las vacunas cuando llegan, rastrear, testear y aislar cada vez más, bajar los porcentajes de positividad y tener sistema público y privado coordinado para atenderlos. Es todo lo que está en nuestra responsabilidad y es lo que hacemos cada día de la mejor manera posible. Fernando, yo sé que te voy a preguntar algo básico, pero en definitiva uno se va, también todos estamos agotados de esto y pensamos, a ver esto cuándo va a terminar. Si tenemos que pensar en términos de un gráfico ascendente, aplanado, amesetado o descendente, ¿cómo está Argentina con respecto a la pandemia? ¿Estamos mejor? ¿Cuánto optimismo hay o no para transmitir? Bueno, digamos, lo que nosotros tenemos que saber es que los países que alcanzaron 40, 50 o 60% de las personas mayores de 18 años vacunadas y ahora con esta nueva variante vacunadas con la segunda dosis, continúan con la cuestión de los contagios, pero eso en general no tensa, no genera grandes esfuerzos al sistema de salud, no genera internación en terapia intensiva y no genera nuevos fallecidos de manera significativa. Entonces sabemos que tenemos que alcanzar un hito que es tener esos porcentajes de población vacunada. ¿Pero cuánto hay, Adri? ¿Cuánto tenemos ahora de esquema completo de 2 vacunas? 10%. Te puedo dar los datos de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros estamos alcanzando, el día de mañana habremos vacunado el 50% de los porteños con la primera dosis y tenemos el 14% de los porteños con las 2 dosis. Pero es una de las jurisdicciones que tiene mayor cantidad de... ¿Tiene 10% Argentina? Sí. Y algunas jurisdicciones la mitad de la provincia. Hay provincias que tienen 7%. Por eso, fíjate, te doy los datos de la ciudad para que vos puedas y la gente pueda tener una idea, ¿no? Nosotros tenemos el 14% de los porteños vacunados. Para poder tener el 50% de los porteños con las 2 dosis, que es... Tenemos con una dosis 50 y 14 con las 2, significa más o menos 1 millón de porteños que hay que darle la segunda dosis, que naturalmente no se la podemos dar ahora porque no ha cumplido el intervalo interdosis requerido, ¿no es cierto? Pero va a ocurrir a lo largo de las próximas 4 o 5 semanas. Nosotros en 5 semanas podemos aplicar todas esas vacunas. Pero estamos mejor, peor, igual... ¿Que qué? Que hace 3 meses. No, naturalmente cada día que pasa se vacuna gente y estás un poco más protegidos. Digo, porque vos mismo dijiste, la tercera ola es inevitable. Pero hay que aclarar bien eso. Nosotros por delante tenemos una tercera ola sin dudas. ¿Por qué? Porque en algún momento, en el medio del invierno, la gente desfocaliza los cuidados o entra la variante Delta a circular más intensamente o a circular y por lo tanto vamos a tener un aumento de casos, eso no tengas duda. Lo que no sabemos bien es si ese aumento de casos va a ser sin daño o con daño. Y eso depende de cuánto progrese la campaña de vacunación. Nosotros apostamos a tener una tercera ola sin daño grave en la sociedad. Eso es lo que estamos apostando y para eso estamos trabajando. Bien, la última es de Pablo de León y te agradecemos, Fernán, por haber venido. Yo soy insistente con el tema político. En la ciudad, y después vamos a hablar con Beto Brandoni, parece que María Eugenia Vidal va a ser nomás la candidata. Pero hay un lío en la provincia, en el PRO, porque Santilli quiere ser y Jorge Macri también. Y alguno dijo por ahí, con alguna influencia, podemos poner a Quirós y se salda la unidad como candidato a diputado nacional. ¿Qué te parece ese razonamiento? No, yo he sido muy claro.
esta pandemia todavía requiere de mucho esfuerzo y mucho foco. Y hablábamos al principio del tremendo desastre que ha hecho en la sociedad, en todas las dimensiones, con lo cual yo no pierdo un minuto, no sé ni lo que me estás hablando, con toda honestidad. Bueno. No, lo digo con toda franqueza, ¿eh? Vos sabés que no tengo problema de decir las cosas que pienso, es decir, estoy plenamente enfocado en el cuidado de la pandemia, nos quedan todavía meses por delante, el invierno, así que ahí estoy, Pablo, cuando me preguntabas por la ciudad te contestaba esto, ahora me preguntas por otra jurisdicción, te contesto. No, porque vivís lo en la mismo. provincia o no vivís en la provincia. Sí, yo vivo en la provincia, sí, claro. Fernán, muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes. Preguntémosle si no quiere 1 o 2 años sabáticos antes. antes que otra No, porque no vas a dejar un ministerio ahora en plena pandemia, seguramente. No. Pero no es que no voy a dejar, no quiero dedicar un minuto de mi tiempo, porque, digamos, cualquier cosa en términos políticos significa focalizar. Y yo no quiero desfocalizar, Horacio no quiere que yo desfocalice y los porteños me piden que siga trabajando y acompañándolos y yo eso es lo que voy a hacer. Bien, gracias. A eso vine y eso es lo que voy a hacer. En septiembre va a tener que ir a votar, fíjese quién. El domingo, voy a dedicar el domingo para ir a votar. Bueno, hablando de Roma, y Roma es la interna, hola Beto, ¿cómo estás? Hola, acá estoy, bien. ¿Cómo observaste todo este proceso? ¿Cómo observaste esta definición en donde Patricia Bullrich, y esto fue un anticipo de Pablo de León, declinó su postulación al primer lugar en diputados de la ciudad y va a armar las listas generales, y tal vez se tira a 2023, pero va a encabezar Vidal? Yo creo que forma parte de las internas de un partido. Digo, a nosotros, a los radicales, nos cargaron mucho con que insistimos con las internas, pero es una manera razonable, es preferible al dedo muchas veces, y debe haber habido muchísimas conversaciones en el seno del PRO, y yo no me voy a meter en eso, pero creo que el PRO en todo caso se puede dar el lujo de elegir entre más de un posible candidato, y hay gente que tiene legítimas aspiraciones para eso. Por lo visto se está dirimiendo bien. Sobre el resultado de las elecciones no te voy a decir una palabra porque esto no se sabe, todavía está por verse, pero lo están arreglando en el seno de un partido que en realidad no tiene el hábito de las internas que tiene el radicalismo. En ese caso voy a hacer una mención que me parece que vale la pena, porque me lo han preguntado muchas veces, si se muere, si le firmamos el certificado de defunción al UCR o no. Y la verdad, yo dije siempre que no. Y ha demostrado muchas cosas. La interna de la provincia de Buenos Aires, donde acudieron 110.000 personas a votar, es un hecho importante que habla de que hay un partido que tiene 130 años y está vivo y la gente se interesa, sobre todo en este momento particular de la Argentina, en que hay un interés enorme por la política de mucha gente que jamás se interesó por ella. Esto pero está vos estás demostrando. dando la clave de esta falta de cultura democrática. Llegan los momentos de las elecciones y aún los que criticamos los dedazos parece que estamos esperando que haya alguien que diga, digo, ¿a qué atribuís que en 40 años Argentina no pudo generar una cultura democrática del día del voto hacia antes, ¿no? En estas, más allá de la excepción del radicalismo. El voto no... Claro, vos hablás del radicalismo como el único partido que resuelve las internas. No, porque también el Partido Socialista durante muchos años, durante décadas, lo resolvió de esa manera. No es el único, pero bueno, es el que tiene 130 años y sigue con esos hábitos que me parece que son razonables y ponderables. Pablo de León. Ahora, y vuelvo con lo de Patricia Bullrich, porque en un momento se decía que Patricia Bullrich iba a internas con Vidal y que esa lista iba a ser Patricia Bullrich, Luis Brandoni, como oponiéndose a Vidal. ¿Eso era cierto? ¿Había una posibilidad de eso o no? No, debe haber sido parte de alguna conversación, seguramente, pero yo no he recibido ningún ofrecimiento oficial para nada. Pero es una de las posibilidades. Yo qué sé, no sé cuál será la fantasía. ¿Y te verías de las tablas? No, yo de ninguna manera. De ninguna manera de tu vida? Y por razones muy distintas al doctor. Muy recién. Yo ya
Lo poco que podía haber hecho lo hice. Tengo una buena cantidad de años encima y no voy a poner en paréntesis mi oficio como lo hice hace muchos años cuando fui diputado, porque me queda poco tiempo para disfrutar de mi trabajo y de mi tiempo. No voy a aceptar ningún cargo, ninguno, pero no voy a dejar de hacer política porque me gusta, me parece que es necesario. Y estás haciendo teatro. Y estoy haciendo teatro, claro. ¿Querés recordarnos a todos dónde, qué estás haciendo? Sí, cómo no. Estoy haciendo una obra maestra de Carlos Gorostiza que se llama El Acompañamiento, que se estrenó en 1981 en el marco de Teatro Abierto y que en ese momento lo protagonizaban Carlos Carella y Ulises Dumont. Y cuando terminó las semanas que tenían programadas Teatro Abierto, después por fuera de Teatro Abierto hicimos un programa doble que consistía en El Acompañamiento, que lo hacían ellos, y Gris de Ausencia de Roberto Cosa, que lo hacíamos un elenco, Pepe Soriano y yo. Y con eso hicimos temporada en Buenos Aires, en Mar del Plata, trabajamos mucho. De modo que la obra esa la conozco desde hace mucho, la vi muchas veces porque estábamos juntos. Y es verdaderamente un placer. Puedo decirlo sin pudor, yo me siento orgulloso de la obra que estamos haciendo, de un gran autor. Una obra breve, extraordinaria. Y lo estamos con David Di Napoli haciendo, es un dúo de jóvenes. Jóvenes. Sí. Jóvenes promesas. Sumamos siempre 162 años. ¿Vos decís la edad? Beto, ¿qué edad tenés? Decí tu edad. Porque no 81. pareces. Bueno. Y David también, 162 años entre la Junta. Osvaldo. ¿Y cómo es la respuesta del público? ¿Tienen miedo? Extraordinario. ¿Está yendo la gente al teatro? Sí, Quiero sí, decir, está yendo mucha más gente al teatro y efectivamente cambió el ánimo. Yo creo que la gente se anima más. Primero porque debe haber sido, lo repetimos tantas veces, no se registra un solo contagio en ningún teatro de la República, en las provincias en que hay actividad teatral. Porque los empresarios se han ocupado de ser muy cuidadosos y los que acomodan, esto está muy bien. Y el miedo se fue, ahora está yendo más la gente. También los restaurantes que son parte de la salida, claro, tienen otros horarios y creo que vamos a recuperar dentro de muchos meses el Buenos Aires teatral que fue de toda la vida. Y de la poesía te traigo otra vez a la prosa. Claro. Facundo Manes, Sí. candidato radical. Sí. ¿Cuál es tu mirada? Yo lo conozco de vista, pero no lo conozco porque no es un radical militante, es un gran profesional y yo tengo la mejor información de él, los mejores datos y el partido ha confiado mucho en él, sobre todo el partido de la provincia de Buenos Aires. Así que espero que resulte un batacazo en términos electorales también. Y teniendo en cuenta esto que usted decía de la interna, que había participado tanta gente en la interna radical de la provincia de Buenos Aires, ¿por qué cree que para una candidatura tan importante como la que va a ser en este caso, hayan llamado a alguien que no tiene militancia en el partido? No lo sé, eso no lo sé. ¿Y cómo le cae no eso? tengo respuesta a eso. ¿Y cómo le cae? Pero bueno, pero es que hay una cantidad, hay otra gente, sí, porque además la provincia de Buenos Aires creo que son los candidatos a diputados, ¿cuántos son? 25, sí. 28. Sí. Es la provincia que más candidatos tiene, de modo que hay mucha gente que va a tener que colaborar y hay un entusiasmo muy grande y vamos a volver a ir a las esquinas de la ciudad a repartir los volantes, a pedir a la gente que vaya a fiscalizar. ¿Vuelven mejores? Beto, ¿Vuelven mejores? ¿Yo? Sí. ¿Vuelven mejores, digo? No somos, Como dice Kirchner, siempre estuvimos. Hablando de repartir y de volver, el otro día un amigo me lo sintetizaba en esta analogía, me decía, el radicalismo viene, cuando en su alianza con el PRO, Juntos por el Cambio, antes Cambiemos, de ser Robin. Ahora quiere ser Batman. Basta de Robin, estamos para Batman. Es decir, queremos decidir, queremos meter un presidenciable y si se puede un presidente. ¿Qué pensás vos de esto de Batman? Es lógico, Batman a mí me gustaría también tenerlo,
pero por supuesto. Ay, ¿quién está para Batman en esta? No sé quién está para Batman, no sigo la serie, no, la serie norteamericana no la sigo, no. Es una rebeldía que tengo. No porque es extranjera, no te gusta. No, pero digo, no. Hay fenómenos que se producen en los partidos que no son previsibles ni se pueden programar. Digo, ¿cuántas figuras de la envergadura de Perón tuvo el peronismo? No se puede, no se fabrican, no se producen, aparecen esos fenómenos que se interesan. Digo que el radicalismo tuvo muchas figuras, desde luego, con una historia muy larga, pero ¿cuánta falta nos haría a nosotros tener un Alfonsín? Eso sale una vez cada tanto, y no podemos pretender que tener a Pelé todo el tiempo. O a Messi. Yo pienso que es muy interesante lo que está planteando Beto, porque es esto también como en la música pasa. Alguien decía, no sé, digo, de grandes músicos, viste, Gardel, en otro ámbito y en otro andarivel Cerati, viste, vos ves gente que nace cada 50 años. Claro, ¿no? Sí, Piazzolla, por ejemplo. Piazzolla, que además fue brutalmente combatido en este país, brutalmente. ¿Y hay alguien que pueda ser transformado o digamos, si se le da recorrido hoy del radicalismo que pueda llegar a esa envergadura? Va a haber sin duda, porque hay gente muy joven que está estudiando, que se está preparando. En el partido se están dando cursos de política exterior, en fin. Hay mucho movimiento en ese sentido, que no tiene prensa, no aparece por la televisión, no aparece en los medios, pero hay mucho interés en ese sentido. Me parece que incluso en el mundo universitario también tiene un protagonismo que no lo abandonó nunca, con sus más y sus menos, pero ha tenido, digamos, Franja Morada, tiene una historia... importante. Beto, claro. Si vuelven a ser gobierno, suponete que gana en 2023. Sí. Dalo por hecho. Dalo por hecho, vos decís. ¿Hay que darle participación, cuánta sí o no, al peronismo? ¿Hay que hacer un gobierno de coalición? No lo sé. De hecho, nosotros estamos en una coalición. Bueno, pero vos sabés, a lo que me refiero es abrirle a los muchachos peronistas. Pero es que los muchachos peronistas son difíciles de abrirse, desarrolle ese tema. ¿Qué? Pero de hecho, en el PRO hay mucha gente que viene del peronismo y se ha asimilado y se ha convertido en personajes en la política de la ciudad. Está claro que con ese peronismo no les alcanzó. Entonces me parece que lo que dice Diego es, si vuelven a tener una oportunidad... ¿No tienen que ir a los Randazzo, a los Urtubey y a los Lavagna para poder gobernar? No lo sé, no, yo no llego a esa altura de las elucubraciones, no llego. Pero viste que dicen, para los cambios que necesita Argentina hay que tener plafón y volumen político y un acuerdo, porque si no va a ser imposible. No me parece. Porque lo que necesitamos nosotros es una sociedad que también haga un cambio. Y esta sociedad hizo un cambio. Vamos a poner ejemplos. Tengo un minuto, pero me interesa sumamente que... No, yo te voy a dar un ejemplo. Menem dijo, para pacificar el país voy a decretar un indulto. El país está pacificado. Debe haber habido alguna manifestación, pero no se conmovió la sociedad. ¿Ustedes creen que es posible que, por ejemplo, el presidente de la República se le ocurra dictar un indulto ahora? ¿La sociedad qué haría? ¿Para la vicepresidenta? ¿Por las cosas de corrupción? Un indulto. No pongamos nombre, un indulto. La sociedad no lo tolera. Han ocurrido cosas muy importantes. Las clases empezaron por la decisión no de ningún ministro. La sociedad civil, padres organizados y otras las mamás lo exigieron. Es muy importante. Este otro recule que se mandó el gobierno con la Pfizer se debe a que los papás de los chicos con dificultades de salud exigieron eso. Entonces, la sociedad civil activa, es ya un no cambio pasiva. Extraordinario. Y ya no es, si no te gusta, presentate un partido político. ¿Recuerdas esta frase? Sí. Y vamos a elecciones. Se juega todo el partido todo el tiempo y la sociedad civil exige.
Beto, gracias, ¿eh? No, gracias Pero a tenemos ustedes. un ratito más, me dice. Espera, A dale, ver. tanda, vamos a una tanda, vamos. Bueno, estamos con Beto Brandón y todo el equipo, por supuesto. A mí me parece, Beto, que tocaste un tema que es fundamental y vale la pena, digamos, refrescarlo, que es cómo cambió la sociedad. Y la sociedad no es ya nos une un cacerolazo o el que se vayan todos. Es ahora la gente está propositiva, se conecta, se whatsappea temáticamente. Osvaldo Bazán decía, los varados, hay una cadena de solidaridad. Las organizaciones son infinitas. Porque además es gente que ha confesado abiertamente que nunca se interesó en la política porque tiene muy mala prensa y porque es una complicación. La verdad es que gente de 40, 50 años o más se están involucrando en la política, no convencionalmente a través de un partido político. Y creo que sería un error de los partidos, por lo menos de Cambiemos, tratar de hacer una especie de conscripción de socios para afiliarlos. Creo que no, porque no necesitan, porque se organizan por temas. Hay una cantidad enorme de organizaciones, de gente, hombres y mujeres, que se ocupan de temas Y muy la diversos. gente Y ahora... esa gente va a hacer política. Y puede decir que sí y puede decir que no y no hace falta llegar hasta una elección. Beto, muchísimas gracias por la visita. No, bueno, gracias a ustedes. Bueno, gracias por la invitación. No, siempre es un placer. Vamos a hacer la última tanda.